Por un lado vamos a tener al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para hablarnos sobre un subsidio para viviendas, y por el otro lado a una arquitecta de interiores, la señorita Melissa Millet, que nos va a hablar sobre el rubro y todo lo nuevo que hay en tendencias. No sé si ya tenemos al ministro lo vamos a tener vía Zoom, así que lo tenemos, sí, así que le damos ya la bienvenida al señor Carlos Pereira, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Ministro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Florencia. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia. Ministro, Ministro, estamos estamos muy muy ansiosos ansiosos. por saber sobre este subsidio de vivienda para la clase media, ¿verdad? Una clase que siempre está pidiendo su vivienda propia, una clase que siempre impulsa a seguir adelante, una clase que también es el motor del país, todos los trabajadores, así que estamos ansiosos para que nos cuentes detalle a detalle. Sí, definitivamente estamos insistiendo y estamos también de paso ampliando el alcance de este llamado que hemos hecho para actualizar los conceptos y que tenga realmente una visión inclusiva a nivel social. Me estoy refiriendo a la clase trabajadora que gana un salario mínimo y medio, hasta 7 salarios mínimos. Con el ajuste del salario mínimo hoy se ha incrementado un poco el techo máximo de lo que puede costar una vivienda, 663 millones como máximo, y estamos distribuyendo un subsidio habitacional tiene 4 escalas, el 5, 10, 15 y hasta el 20% de lo que puede costar la vivienda. Y también hablando con la gente desde el año pasado, del último trimestre en que hemos lanzado el programa Mi Vivienda, siempre recibíamos consultas de si las personas que están solteras, pero con hijos, o que están trabajando por cuenta propia, igualmente podrían tener derecho a acceder a este beneficio estatal del subsidio habitacional. Entonces, de ahí la importancia de poder claramente esclarecer, ¿verdad? De que una madre soltera, un padre soltero, familias que hoy conviven después de la pandemia, muchos han perdido sus trabajos, hoy se dedican a actividades por cuenta propia, igualmente pueden presentarse sin ningún tipo de exclusión. Para las personas que se dedican a actividades por cuenta propia, simplemente acercan la documentación respaldatoria como el pago de su IVA, de sus impuestos, y eso ya es un documento que respalda su actividad formal, que al final es lo que importa, ¿verdad? Y sabemos también de que mucha gente vive entre parientes, se prorratean los gastos, de esa manera contribuyen en un momento difícil. Entonces están también habilitados los que viven con tíos, tías, primos, primas. Al final de cuentas se consolida todo ese ingreso familiar y uno de los beneficiarios va a acceder al subsidio habitacional y buscará el complemento del crédito en el sector financiero, puede ser en la cooperativa de su barrio, en la financiera que le quede mejor, o en el banco con el que habitualmente pueda tener alguna relación comercial. También es importante mencionar en este caso de que hemos tenido otra categoría también para personas que viven en sectores vulnerables. Me estoy refiriendo a otra categoría de subsidios para dos tipos de ingresos. Para los que ganan salario mínimo, un 95% de hasta 100 millones de guaraníes aproximadamente de valor de una casa. En ese caso es 95 millones el certificado del subsidio, prácticamente es 5 millones nomás la contrapartida que debe aportar el beneficiario. Para los que ganan más que el mínimo y sean de sectores vulnerables, eh, tenemos otra categoría de subsidio del 70%. Igualmente es un monto importante, de manera que en ese mismo ejemplo de 100 millones es 30 millones nomás el monto que debe aportar el beneficiario en este caso. Y hay una última modalidad también para sectores vulnerables, para aquellas personas que pueden tener un terreno y que quisieran construir en el mismo. Para eso también son dos categorías de ingreso, sueldo mínimo y un poco más que el mínimo, hasta 4.845.000.
y en ese caso la vivienda económica sería no más de 96 millones de costo, y el subsidio va a ser del 95 y del 70% respectivamente. Así que nosotros, aprovechando este espacio privilegiado de comunicación, agradecemos también el contacto, porque esto nos permite ir comunicándonos con la ciudadanía, comunicar mejor cuál es el espectro al que va destinado este beneficio del Estado, y también alcanza a personas discapacitadas, ¿verdad? Muchas veces nos dicen de que hay personas que no trabajan en relación de dependencia por alguna discapacidad, pero tienen alguna habilidad, desarrollan o despliegan alguna tarea. Entonces, de igual manera, simplemente solicita el certificado de discapacidad que emite la Secretaría Nacional de Discapacitados, la CENADIS, y con eso también cumple un requisito que para nosotros es importante, que no se sientan excluidos ningún tipo de persona, ¿verdad? Nosotros hemos facilitado, flexibilizado los requisitos. Creo de que eso está hoy reconocido por la ciudadanía. De alguna manera hemos minimizado el impacto de los documentos que se solicitan, de modo que sea mucho más sencillo y más fácil el trámite que deben realizar en las entidades financieras para el crédito complementario. Ministro, tengo muchas preguntas sobre esto, así que voy a ir de a poco para no tirarte todo. Quiero saber, porque nos explicaste las modalidades, algunos requisitos. Sí quisiera saber el papeleo, si es el mismo para todos los tipos de créditos para la vivienda, porque hay muchas modalidades. ¿El papeleo es el mismo? Otro de mis preguntas que ya quisiera que en esta la respondas es, ¿la tasa cuál es? Si me permitís, Florencia, quiero responder de la siguiente manera. Por la forma en que me estás preguntando, es probable que esta persona confunda el subsidio con un crédito. Okay. El subsidio es un aporte que no tiene que ser devuelto por nadie, es un regalo del Estado. El Estado, ok, muchas gracias. El Estado subsidia entregando ese certificado, que sería como un primer pago que haga esa persona. Por eso se habla del crédito complementario. En el ejemplo de 100 millones, si el subsidio fuera de 70%, es 70 millones de guaraníes. Es como si fuera un cheque, ese subsidio con el cual el postulante beneficiario va a pagarle al dueño de la casa que le va a vender, y va a buscar que la entidad financiera le financie con un crédito de 30. Y con relación a la tasa, tampoco yo te podría responder directamente, porque las tasas fijan las entidades financieras, pero sí te podría decir de que son tasas muy flexibles, incluso no superan el 10%, de manera de que quizás exista una leve variación entre una y otra entidad con relación a las tasas, pero como casi todas son utilizadas de los recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo, que dicho sea de paso es la que administra el fideicomiso de nuestras disponibilidades para este producto, es un momento especial en donde la gente puede tomar sin ningún tipo de preocupación un crédito en guaraníes, en moneda local, sin ningún tipo de riesgo de tipo de cambio, y con tasas incluso hoy por debajo de la inflación. Ministro, ¿cuál es el total que tiene el Ministerio para este subsidio? O sea, ¿cuántos podrán ser beneficiados? Nosotros teníamos el inicio 14.000 millones aproximadamente, 13.900 millones. Hoy nos queda un saldo de 7.900, y la idea es diluir todo esa disponibilidad con la mayor cantidad de gente posible que se pueda atender. Y los que no se han alcanzado, obviamente vamos a tener una habilitación como para que apenas en el presupuesto del año 2023, apenas tengamos la transferencia de recursos del Ministerio de Hacienda, inmediatamente vamos a seguir atendiendo por orden de llegada a los demás postulantes que no puedan ser alcanzados en este año.
Ok, ministro, entonces. ¿Esto es por orden de llegada o no va a ser un porcentaje para este tipo de subsidio, otro porcentaje equitativo para este tipo de subsidio? Si se llegaran primeramente madres y padres solteros, ¿podría ir hacia ellos nada más el subsidio? En realidad yo te respondería de la siguiente manera, ¿verdad? No, no es que se otorga por nivel de subsidio. Cada presentación de carpeta o cada presentación de solicitud requiere de un análisis, de una evaluación. De esa evaluación puede surgir que califique o que no califique. Si no califica, nosotros no es que archivamos eso, sino que le llamamos al beneficiario, le explicamos las razones del por qué no califica, de manera que pueda ir a buscar el documento o el requisito que le esté faltando y seguir teniendo la posibilidad de acceder al mismo. Este importe... Más de 7.000 millones, ¿verdad?, que tienen para repartir en subsidios. ¿En cuánto tiempo va a ser dado? ¿Esto va a ser en todo este año o el año que viene también será? Nosotros vamos a otorgar en la medida en que vayan calificando las familias. A medida No que hay califica, ya se certifica y se entrega inmediatamente. Este es un trámite sumario muy rápido. Hoy día la gente también entendió de que debe presentar de manera completa la solicitud, o si no, tampoco ya lo recibimos para evitar discusiones e inconvenientes posteriores. Entonces, la presentación de las solicitudes y la aceptación de las mismas implica de que ya prácticamente reúnen todos los requisitos y ya va a depender de los análisis y evaluaciones que se haga sobre el contenido de las informaciones presentadas. Desde el momento que ustedes dicen que es apto para el subsidio, ¿en cuánto tiempo se entrega la plata? Y ese ya es otro trámite. Muchas veces la gente viene a reclamar precisamente esa situación. Yo te agradezco mucho ese comentario. Y a raíz de ello nosotros hacemos un poco inverso el trámite en este momento debido a esa experiencia negativa, ¿verdad? Porque muchas veces al entregar el subsidio, la persona cree de que el banco o la entidad financiera está obligada a otorgarle el crédito. Y realmente el banco y la financiera analiza las posibilidades de ingreso de esa persona a ver si va a tener los recursos suficientes como para pagar la cuota. Entonces ya nosotros hacemos una previa orientándole al que presenta su solicitud a que ya vaya consultando o vaya haciendo una simulación de monto de qué nivel de casas o de departamentos podría comprar con los niveles de ingreso que tiene. Entonces uno ya sabe más o menos si puede pagar por un departamento de 100 millones, de 200 millones o de 300 millones. Esa ya es una relación emergente entre los ingresos consolidados de la familia y lo que el banco está dispuesto a otorgar en un plazo de 10, 15 o hasta 20 años o más inclusive. Y esos son ya análisis e indicadores que realizan los bancos y financieras. Nosotros lo único que hacemos es analizar el ingreso para ver si la categoría de subsidio es del 5, del 10, del 15 o del 20% en un caso, y en el otro caso a ver si es del 70 o del 95%. Ministro, ¿Cuántos subsidios se entregaron hasta la fecha? Llevamos más de 300 subsidios ya entregados. Para nosotros es muy importante que hoy la ciudadanía vaya entendiendo de que hay una combinación de esfuerzos importantes entre el sector financiero y el sector público, en este caso el Ministerio de Urbanismo. Eso nos va permitiendo una gimnasia permanente en donde se va dinamizando la tratativa, las operaciones, y también la gente va adquiriendo conocimiento, experiencia y conciencia de poder tramitar rápido sus documentos sobre todo, y nosotros también darle la mayor orientación posible acercándoles las consultas a las entidades financieras de antemano, como para que haya un fluido intercambio de información que facilite la fácil interpretación de los trámites y de los requerimientos para poder acceder al crédito. ministro, hay un ¿Tiempo para presentarse para este subsidio? En este caso pusimos como plazo hasta el 23 de septiembre, simplemente por las
limitaciones de recursos con que contamos, ¿verdad? Porque si dejamos muy abierto, es probable que mucha gente ya presente y la entidad ya no tenga la disponibilidad de presupuesto que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, para cuidar un poco ese detalle y no exponerle a la ciudadanía una falsa expectativa, entonces estuvimos calculando más o menos el tiempo que nos daría en analizar lo que en este lapso de tiempo se presenta y los que tendrían que seguir gestionando sus complementos de crédito para llegar a su objetivo, que es la compra de su vivienda. Pero por último, quería saber si hay una tasa alta de aceptación o de rechazo de la entidad para este subsidio. O sea, de estos 300 que hasta el momento fueron otorgados, ¿cuántos se presentaron y cuántos quedaron por fuera? No tengo una precisión exacta de la cantidad presentada, ¿verdad? Okay. Pero tuvimos una primera etapa en donde la cantidad de presentaciones tenían faltante de documentos muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo qué Entonces, podría decirnos para que no vuelva a pasar? Y el certificado de antecedentes penales, certificado de no tener interdicción, por ejemplo, muchas veces hasta la copia autenticada misma del título de la propiedad que se quiera adquirir. Y fundamentalmente lo que nos arrojó muchos problemas es la carta oferta del vendedor, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene tratativas con alguna inmobiliaria, entonces le da muy pocos días en la carta oferta, que prácticamente ese tiempo es absorbido por los trámites que realiza y ya después queda como que está vencido el documento, y es un factor exógeno para nosotros, pero es sí es un traspié que tenemos y que impacta en este caso negativamente en el postulante, ¿verdad? Eso le desanima a cualquiera. Y entonces estamos tratando de que la gente también entienda y que extienda por lo menos un mes, como para que el trámite sea holgado y sea ordenado y no exista ningún tipo de preocupación. Ministro, ¿algo que quieras aclarar, por favor? Y en primer lugar agradecer por este espacio, por el contacto. Insisto, esto nos permite a nosotros estar más cerca de la gente. Y instarle a la gente que esté trabajando ahí en el canal a que si está en una situación de pagar alquiler, que por favor presente su solicitud. Nos gustaría también que nosotros podamos ser un canal de viabilidad para el acceso a una vivienda propia, ¿verdad? Es un patrimonio familiar que la gente puede ir formando de a poco. Y lo importante acá es la combinación de sustituir el alquiler, que es un gasto fijo, que ya no recupera, y sustituirlo por el pago de una cuota que ya va a ser por una inversión que va a ser la constitución de su patrimonio propio. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, esperemos que lo tengamos nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias, Florencia, por el contacto y un cordial saludo para todos. Bien. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos.